¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, se filtró una carta del Papa a Nicolás Maduro. La información es una bomba y fue colgada por la página web del Correo de la Sera, uno de los diarios más importantes de Italia. Ahora vamos a ir por parte porque cada quien que vea la carta la interprete a su manera, a su criterio, de acuerdo a la orilla donde está parado, va a decir una cosa. Pero nosotros nos fuimos al origen de la carta, si existía o no existía. Visitamos la web del Correo de la Sera y efectivamente allí está la información. La información la hace un columnista llamado Máximo Franco, un hombre que no deja lugar a dudas su distancia, su odio contra el presidente Maduro. Allí en la reseña pues de la información están cabalgando frases como gobierno comunista, como situación inaguantable, en fin. Ya sabemos entonces la posición del cronista, del periodista o del articulista, ya la sabemos. Ahora bien, ¿qué dice el Papa en la carta? Que es lo más importante para que usted luego referencie, saque conclusiones de esto. Yo los voy a contextualizar. Hasta los momentos, el Papa ha sido una persona cautelosa. No ha querido ni pronunciarse a favor de Guaidó como presidente interino, ni hacerlo tampoco de Maduro. Esto le ha granjeado muchas críticas por parte de los seguidores de Guaidó, que lo han llamado papa comunista, papa socialista, papa ligado al gobierno, papa que no está con la feligresía, papa que no está con Venezuela, en fin. Y en la carta él sigue manteniendo esa distancia que lo mantiene de Estados Unidos a Europa, parte de Europa, y que también lo aleja de Rusia, China, Turquía, Cuba, que apoyan, Irán, que apoyan al gobierno de Maduro. Es decir, él trata de ponerse en el medio. Ahora, la carta, según el Correo de la Sera, es de fecha 7 de febrero de 2019. Es decir, es una respuesta del Papa a otra carta de Maduro 2 días antes. Tiene más o menos un volumen extenso de unas 2 páginas y medias, unos 4000 caracteres si está escrita electrónicamente. Ahora, el Papa dice en esa carta que ellos han venido facilitando una mediación en Venezuela desde 2016, pero que los acuerdos con Maduro y con la oposición fueron interrumpidos y no se concretaron, y eso lo hace ahora parecer más cauto de lo que se espera. Es decir, el Papa ahora ha tomado cierta distancia. Ustedes saben que Maduro ha pedido la mediación del Papa, del Vaticano, para el encuentro, para el diálogo entre las partes aquí en conflicto. El columnista Máximo Franco, él opina que Maduro ha buscado el diálogo utilizando la pantalla vaticana para después desatender los compromisos tomados, y el Papa se lo hace ver, pero también lo hace ver en la oposición, que dice que es una oposición dividida, lo que no cuenta allí el señor Franco. Fíjense cómo sesgan ya. Entonces, aquí en un país que está dividido, polarizado, no podemos agarrar una cosa e interpretarla para un grupo, para un segmento. Por ejemplo, en las redes sociales dijeron que el Papa desconocía a Maduro. Efectivamente, el Papa no es que desconoce a Maduro. Dijeron que el Papa no lo llamaba señor presidente, sino señor. Son cuestiones que podemos decir de forma, no de fondo. Pero vayamos adelantando el contenido de la carta. Bergoglio detalla el rol que jugó la Santa Sede junto con los obispos venezolanos como garantes y a pedido de las partes
en una fase inicial a fines de 2016. Ahora, allí el Papa hizo unas peticiones para que el diálogo prosperara, pero no fueron cumplidas por ninguna de las dos partes, y eso ha desilusionado, según se lee, eso le causó desilusión al pontífice. En el final de la carta, el Papa le indica a Maduro que lo inquieta profundamente la situación por el sufrimiento del noble pueblo venezolano que no parece tener fin. Fíjense que el Papa entonces está allí diciéndole a Maduro: mira, yo no quiero participar ahora mismo en una mediación porque tú incumpliste los acuerdos. Lo que yo te había pedido conjuntamente con otros prelados, no lo cumplieron. Y a la oposición le está diciendo: ustedes están divididas, ustedes tienen que organizarse, que nuclearse para ver si se puede llegar a ciertos convenimientos que nos zafen de esta situación. Ahora, hay un hecho que cita aquí Máximo Franco, que dice que a principios de enero, el uruguayo Guzmán Lecor, vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina, y según Franco, uno de los que el Papa escucha y tiene mayor influencia en el Papa, escribió en el boletín oficial de la comisión lo siguiente: qué pena, escribió lo siguiente: la utopía de un socialismo del siglo XXI ha degenerado en el régimen autocrático y cada vez más liberticida del presidente Maduro, en un fracaso económico total y en la miseria social. Y pidió un gran proyecto alternativo de reconstrucción nacional y movilización popular para Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Máximo Franco trae a colación este párrafo del señor Guzmán, colocándolo allí como una premisa en la cual Francisco, o el Papa Francisco, ya estaría más atento a las opiniones de la oposición, que al fracaso del gobierno en materia económica, en materia social, y a la aguda crisis por la cual está padeciendo Venezuela. Él cree, dice Franco cree que el Papa no se va a meter ahorita en problemas, es decir, no va a mediar. Él lo piensa. Ahora, habría que leer completamente la carta para ver qué otras consideraciones, porque como les dije anteriormente, Máximo Franco aquí es un antimadurista y lo refleja en el texto, no lo esconde. Entonces habría que ver, repito, qué cosas no reseña que sean favorables a Maduro para hacer una opinión equilibrada. Ahora, nosotros nos fuimos a la fuente original. No estamos consultando ninguna otra fuente, sino al Correo de la Sera de Italia. Y allí está la carta. Ustedes la pueden observar. La pueden leer con el traductor de Google o cualquier otro traductor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la cosa no está clara en el Vaticano. Que hay presiones de ambos lados y el Papa está prácticamente allí en el medio a ver cómo se va a mover en ese tablero tan difícil que es Venezuela. Miren, los Estados Unidos, parte de Europa, se han movido y no han podido sacar a Maduro. Rusia, China, se siguen moviendo, porque aquí lo que se quiere es no llegar a una confrontación, y eso es lo que queremos todos los venezolanos en el fin. Yo sé que hay otros que quieren la confrontación, que quieren la guerra, porque están cansados de Maduro, porque están llenos de rabia, de odio, de sentimientos encontrados, de lo que sea, pero una guerra civil, una guerra entre hermanos venezolanos no es la mejor opción. No es la mejor opción, y la historia así lo dice. Depongamos esa parte allí de guerra civil. Hay que buscar alternativa. Yo, por ejemplo, creo que una alternativa válida es un referéndum consultivo. Yo creo que eso es una de las mejores alternativas, llamar al pueblo a ver qué se va a hacer, si hay elecciones generales, si no las hay,
cómo va a ser el CNE, cómo va a ser la conformación, en fin, temas que se pueden discutir y que podemos discutir. Ojalá que se puedan discutir ahora y no que después vayamos a una guerra, a una confrontación civil armada y que después de tantos muertos y destrucción nos sentemos a lo que debíamos hacer anteriormente. Bueno, déjenme sus impresiones. ¿Qué les parece esta carta del Papa? ¿Usted cree que esta carta le quita protección a Maduro? ¿Usted cree que el Papa no está obrando bien, que el Papa debe pronunciarse a favor de Maduro o en contra de Guaidó, como lo han hecho distintos gobiernos y otros parlamentos? ¿Cree usted que la estrategia del Papa es la más correcta? ¿Cree usted que el Papa debe llamar no solo a la paz, sino al entendimiento, y que estos dos factores en pugna traten de buscar acuerdos inmediatos para superar la crisis que nos está afectando? Déjenos su punto de vista para seguir analizando el complejo proceso que se vive en Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.